¿qué tal? ¿Qué tal, sacerdote? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Me acuerdo de ti, así que ya sé quién eres, pero bueno, terminamos bien la vez pasada. Sí, sí, yo sé. Yo dije, voy a esperar por ahí unas 2 semanas, a ver si puedo. Igual, yo estoy acá trabajando en una cosa en mi oficina siempre, entonces no es para nada difícil esperar el tiempo, si se llegara a dar o no, porque estoy acá haciendo otras cosas, entonces. Y cuando usted mencionó esto de Alto Shemaín, dije, bueno, es que tenía puesto ese nombre por ahí, pero porque así me dicen, porque guardo el día de reposo. Entonces hay una palabra despectiva que es Shemaín, Ujú. que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ni cosa parecida, pero es despectiva. Entonces de pronto a veces me la pongo por ahí para molestar un poquito, pero no me acordaba que la tenía porque yo uso otra plataforma, porque este es StreamYard, yo uso otra y acá la tenía, pero bueno. Sí, la otra plataforma que usa Santiago Alarcón y que usan los otros, a mí no me gusta porque no puedo ver quién entra hasta que no lo tengo acá adentro, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en cambio con StreamYard puedo ver si la persona tiene la cámara encendida o no, ¿no? Ese es el punto. Es para evitar que se meta gente a hacer, porque una vez casi se mete una persona que quiso hacer una cosa, medio un nudismo ahí, y eso me arruina el live, ¿no? Directamente me pueden bajar el video por esas cosas, así que no lo hice entrar directamente. Bueno, eh, Adolfo, ¿y cómo va todo? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios, todo nítido, luchando, tratando de servir al Señor, luchando como todos en el mundo, como decía el apóstol Pablo, los mismos síntomas tienen todos los hermanos alrededor del mundo, y bueno, eso al final crea un poquito de esperanza, que no somos los únicos que estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, me decidí a entrar ya para poder, quizás si se pudiera conversar un poco. Tengo una pregunta que nace a una aseveración que usted hace. Usted dijo que el Papa no era infalible en todo momento. Sí, En algún video usted lo dice, no tengo el video acá ahorita, pero sí usted lo dice y eso me llamó bastante la atención. ujú. Y quisiera saber de eso, ¿no? O sea, si no es infalible en todo momento, ¿cómo sabemos en qué momento sí, en qué momento no? Eso me llama la atención, porque, dicho sea de paso, yo entiendo que en el protestantismo tenemos el gran problema de tener todos una diferente opinión, y eso es algo real, eso yo no lo dudo. Incluso yo, ¿no? Yo guardo las fiestas de Levítico sin el sacrificio de animales, guardo Shabbat. No me circuncido porque definitivamente creo que ese es otro pacto, pero, pero hay muchas cosas que yo en lo personal hago y que los hermanos protestantes de ninguna manera hacen, ¿no? Entonces estoy bien separado de ellos en ese sentido, pero también digo, o sea, si el Papa no es infalible, ¿cómo sé cuándo lo es, no? Eso es lo que me llena de duda. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo, no? Voy a empezar respondiéndote por la doctrina católica, pero después en qué estamos basados, más que nada, ¿no? Eh, el Pastor Eterno, que es del Concilio Vaticano I, 1870, lo que dice es que el Papa es infalible solamente cuando habla ex cátedra. Y podemos descubrir que habla ex cátedra, por ejemplo, con fórmulas determinantes, como cuando dice yo, con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro tal y tal cosa, ¿no? O por ejemplo, a veces los papas anteriores no la usan tanto los papas actuales, ¿no? Pero los papas anteriores utilizaban fórmulas como por ejemplo, quien no crea en esta doctrina entra en un naufragio espiritual y está en peligro de condenación, o sea, anatema, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí uno puede saber
que digamos que el Papa habló de manera infalible y que definió doctrina, más que nada es eso. Se aplica sobre todo con los dogmas, que son muy poquitos en la Iglesia Católica. Después, bueno, está el magisterio ordinario definitivo, que es cuando más de 100 papas afirman, o más de 100 o muchos papas, no estoy dando un número más así, muchos papas, por ejemplo, afirman la misma doctrina, ¿no? Como el caso de la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte fue afirmada por muchísimos papas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en el mismo texto de Mateo 16, 18, que primero Cristo le dice a Pedro, ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Esa cuestión, ¿no? Y después cuando Cristo empieza, por ejemplo, a hablarle a los apóstoles y les dice, bueno, yo voy a morir, yo voy a resucitar, pero tengo que morir, la pasión, la muerte. Ahí Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, eso nunca sucederá. Y ahí Cristo le dice, va de retro Satán, le dice, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En el mismo texto está cuando Pedro, que nosotros juzgamos que es el primer papa, en ese primer, digamos, papa estuvo la parte infalible cuando habló no según la carne y la sangre, sino según el Padre que está en los cielos, y después estuvo la parte humana. Y, digamos, siempre ha sido así, ¿no? O sea, el Papa no ha sido infalible en todo, sino que ha sido infalible en determinadas circunstancias. No es infalible en política y no es infalible cuando habla como autor privado o cuando habla en una entrevista así informal con los periodistas, sino en determinadas circunstancias. Y eso no sería nada raro porque, por ejemplo, nosotros creemos que el Evangelio de San Juan es infalible, y sin embargo Juan era un ser falible al haberlo escrito, digamos, ¿no? O sea, fue infalible en esa determinada circunstancia, lo mismo que Marcos, lo mismo que Lucas, lo mismo que todos los evangelistas, ¿no? Entonces, sí, la infalibilidad no está en todo, está en determinadas circunstancias. Eso es lo que enseñamos, ¿no? Ok. Y las otras, o los otros fundamentos, perdón, los otros fundamentos de doctrina, moral y conducta que ustedes tienen aparte de la escritura, ¿cuál sería el magisterio? Sobre todo el magisterio de la Iglesia se refiere al magisterio de los papas en unión con los obispos. Es decir, los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Obviamente que el Papa no es que decide, si bien el Papa es aquel que tiene el poder de las llaves, el Papa no es que lo sabe todo. En muchos aspectos necesita la ayuda en cuanto a la cuestión teológica, la ayuda y la investigación de los mismos teólogos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace es, se reúnen en concilios, ¿no? Como hubo concilios tantas veces en la Iglesia, y siempre tiene que llevar la firma del Papa, el concilio. Pero aún el concilio puede ser un concilio simplemente ecuménico, puede ser un concilio dogmático. Cuando es un concilio dogmático, es ahí cuando se define doctrina. Pero ciertamente los demás obispos también participan de todo lo que es la investigación teológica. De hecho, gracias a los estudios del mismo Santo Tomás de Aquino, es que se llegó a, por ejemplo, cierta doctrina, como por ejemplo el tema de la pena de muerte, lo analiza muy bien Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Que es el que estudia el tema, y muchos papas para definir doctrina utilizan los escritos de él, por dar un ejemplo, ¿no? Que en este caso el magisterio sí es infalible entonces, porque define doctrina en los concilios no ecuménicos. Ese sí sería infalible entonces. Depende. O sea, el concilio de Arles tuvo que ser cancelado porque justamente no llevaba la firma del Papa, por ejemplo, sino que llevaba simplemente la firma de algunos obispos arrianos, por dar un ejemplo, ¿no? Depende qué tipo de concilio. Lo mismo hubo un concilio, el así llamado concilio cadavérico, que justamente se juzgó a un papa muerto. Bueno, ese concilio fue anulado también. Depende, o sea,
cuando realmente las cuestiones disciplinares, por ejemplo, cuando el Papa toma una decisión disciplinar, por dar un ejemplo, el Papa decidió suspenderlo al Padre Pío de Pietrelcina y la suspensión fue injusta porque fue dada a una acusación injusta. Eso no es infalible. El Papa en cuestiones disciplinares puede errar. Lo mismo puede errar en cuestiones políticas. Lo mismo puede errar. Es solamente en moral, en, digamos, lo que sería fe y moral. Todo lo demás, el Papa no tiene un título en Harvard, por ejemplo, no es filósofo, no necesariamente es teólogo, podría serlo o no, ¿no? Qué sé yo, no es biólogo, no es ecologista, o sea, es como que, digamos, es un campo muy particular, ¿no? Ahora, hay un montón de cosas en la iglesia que son dogmáticas y un montón de cosas en la iglesia que son opinables, ¿no? Por ejemplo, entre los sacerdotes tenemos miles de discusiones y no nos ponemos de acuerdo. Estamos de acuerdo en los dogmas, ciertamente. Pero qué sé yo, hay sacerdotes que están a favor de la pena de muerte y otros que no. Hay sacerdotes que, por dar un ejemplo, están a favor de la misa tridentina, hay otros que no. Hay sacerdotes también que están a favor de dar la comunión en la mano y otros que no. Es decir, entre nosotros hay 10.000 formas de pensar en todo lo que es opinable, no en lo dogmático, ¿cierto? Bueno, si hay ya un problema en lo dogmático, estaríamos ante alguien que es un hereje, ¿no? O ante alguien que cae en herejía. Pero en lo opinable hay libertad, siempre y cuando esa libertad, digamos, no sea necedad, ¿no? Porque, bueno, ya la necedad es otro tema. Por ejemplo, qué sé yo, la persona que quiera afirmar que 2 más 2 es 5, no hace falta un dogma para eso. O sea, es un necio aquel que afirma que 2 más 2 es 5. Y punto final ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo espero no moleste con con las preguntas, pero No, 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 para nada. yo, yo realmente soy teólogo de profesión, ¿no? Y me mantengo pensando mucho porque, pues, realmente para eso estudié y hago lo que puedo. Entonces, si yo quiero ser católico, o sea, si yo me planteo esto, tengo que primero entender las bases, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si el magisterio, en este caso, puede anular algo que un papa hizo, siendo que el papa es en algunos momentos infalible, etcétera, la tradición, evidentemente, no sé si para usted la tradición es infalible. Eso también sería interesante saberlo. La tradición, digamos, es parte del depósito de la fe. Sí, la tradición es... hay partes de la tradición, como por ejemplo la transmisión de las Sagradas Escrituras, cuando fueron canonizadas, sobre todo, ¿no? Eso Ujú. es infalible también. Pero, digamos, lo que te puedo decir al respecto es que está en la misma escritura, que Pedro fue infalible cuando lo confesó como hijo de Dios y después no fue infalible en otros aspectos. De hecho, Pedro también fue corregido por Pablo cuando se fue con los judaizantes, ¿no? Que realmente no quiso estar con los cristianos de la gentilidad por miedo a los judaizantes. Es evidente que el Papa no es infalible en todo, porque de hecho hubo papas que realmente cometieron atrocidades, ¿no? No lo vamos a negar a eso. Hubo papas que realmente hicieron las cosas muy mal. Eh, Eso es evidente. Lo que hay que determinar es si el Papa tiene el poder de infalibilidad en algunas circunstancias. Eso es lo que habría que determinar más que nada, ¿no? Y esa es la discusión tanto con los protestantes, tanto con los ortodoxos, ¿no? Pero ciertamente para los católicos la tiene por un simple hecho, ¿no? No solamente por la escritura, sino que si bien, por ejemplo, la iglesia nunca sacó esto como dogma, la iglesia no sacaba dogmas por todo. La iglesia muchas veces había cosas que se creían, que por ejemplo hasta que no había herejes que atacaban esa doctrina, no sacaban dogmas. Por ejemplo, hasta que nadie sacó una herejía contra el dogma del Verbo encarnado, no se tuvo que definir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, hasta que no estuvieron los arrianos,
no se tuvo que definir eso, ¿no? Recién ahí la iglesia dijo, bueno, acá nos tenemos que poner a definir esto porque está Arrio que está negando la divinidad de Jesucristo. Sí. Sobre el tema de la infalibilidad papal, ya había hablado el Cuarto Concilio de Constantinopla en el siglo VIII, pongámosle, ¿no? Y también ya había hablado, por ejemplo, el Concilio de León, el Concilio de Florencia. Recién, obviamente, que estamos hablando siglo VIII, siglo XIII, bueno, en fin. Recién se canonizó, se sacó el dogma en el siglo XVIII, pero no es que no había realmente ya doctrina al respecto, sino que no había habido un ataque tan frontal como en esa época, como fue el tiempo del iluminismo, el tiempo del racionalismo, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia va sacando, lo que dice el catecismo de la iglesia católica es que la revelación ya está toda revelada, o sea, ya el depósito de la fe está dado, pero no Ujú. está explicitada todavía. Entonces el Espíritu Santo la va explicitando poco a poco. Por ejemplo, los primeros cristianos no sabían que se tenían que separar del judaísmo al inicio, no lo sabían. De hecho, hasta que no sabían que tenían que dejar de circuncidar a los que venían del mundo pagano, ¿no? Hasta que el Ujú. Espíritu Santo se los reveló. Entonces, bueno, el Espíritu Santo poco a poco los va guiando y está todo revelado, pero después no está explicitado. Ahora, para concluir, lo que preguntabas de, por ejemplo, lo que preguntabas de, bueno, cómo para hacerme católico, ¿cómo sé cuándo el Papa es infalible y cuándo el Papa no es infalible? Hay que leer la Pastor Eterno, que ahí está la guía de todo eso. Es el mismo documento que sacó el dogma de la infalibilidad papal, ¿no? Y ahí lo que dice es en determinadas circunstancias, o sea, cuando el Papa tiene realmente intención de hablar ex cátedra, que no es siempre, o sea, no es que el Papa siempre tiene esa intención de definir una doctrina, ¿no? ¿Cómo? O sea, para entender. Mm. No voy a la palabra de Dios a ver, a buscar algo textual o explícito, implícito, alguna inferencia, sino que tengo que ir a un documento que dice que el Papa es infalible en ciertas ocasiones y ese mismo documento me dice a mí cómo reconocerlo. Eso es lo que le entendí. No, todo dogma está basado directa o indirectamente tanto en la escritura como en la tradición. O sea, para nosotros no es solamente la escritura, sino también la tradición de la iglesia. Y por ejemplo, nos basamos en la tradición porque en la escritura misma había una tradición. Eso está, por ejemplo, bien claro en 2 Tesalonicenses 3:6, por ejemplo, ahí dice que hay que alejarse de todo hermano que ande, digamos, un poquito perdido y no según la tradición de los apóstoles, ¿no? Entonces, ciertamente que la tradición y la escritura son las bases para poder sacar un dogma. No se puede inventar un dogma en cuanto tal, ¿no? Pero por dar un ejemplo, para hablar de la infalibilidad papal tiene que haber ciertos textos de la escritura que hablen, por ejemplo, de un primer papa, mal que mal, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Simón Pedro empieza en Juan 1:42, por ejemplo, que le cambian el nombre a, digamos, a Pedro, por ejemplo, y fue si bien fue un sobrenombre, fue un nombre que prevaleció, porque el resto de los apóstoles, a los Bonerges, por ejemplo, les cambiaron el nombre, pero les quedó Santiago y Juan. En cambio, a Pedro le quedó el nombre, por ejemplo, Pedro, Cefas, ¿no? Después, bueno, está la misión en Mateo 16-18, y después está, por ejemplo, en Mateo 10 se lo nombra explícitamente el primero, por ejemplo, ¿no? Y podríamos mencionar que en los Hechos de los Apóstoles Pedro ejerce ese primado. Por ejemplo, es el primero que designan para poder elegir a Matías, no es el que dirige la elección de Matías, es el que dirige, por ejemplo, en Pentecostés el sermón que convierte 3.000 personas. Después Pedro es aquel que dirige la elección de Esteban, por dar un ejemplo también, ¿no? Pedro es aquel que recibe al primer gentil, al centurión Cornelio, en la iglesia, ¿no? Pedro es el primero que habla ante el Sanedrín, ¿no? Siempre Pedro está nombrado primero entre los apóstoles, e inclusive cuando Juan y Pedro van a la tumba, Juan llega primero, pero espera que Pedro llegue y entre a la tumba. Perdón. Siempre se le da la prioridad, siempre el primero.
Entonces, eso mostraba que Pedro tenía un papel de liderazgo, ¿no? Y cuando Cristo en Juan 21, 15 al 17 le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, eso se refiere al rebaño de Cristo, que en Juan 10 Cristo se presenta como el buen pastor y como su rebaño, ¿no? Se refiere a apacentar el rebaño de Cristo. Lo mismo, por ejemplo, cuando Cristo le dice, en Lucas 22, 32 creo que es, ¿no? Cuando le dice ahí, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Le habla delante de los apóstoles, habla de confirmar a los hermanos en la fe, ¿no? Entonces, bueno, no es un capricho, ¿no? Digamos, tiene que estar basado en la escritura, todo lo que directa o indirectamente, porque muchas veces hay palabras que en la escritura no aparecen. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece como tal, Ujú. la palabra verbo encarnado no aparece como tal, pero sin embargo está la estructura Padre, Hijo y Espíritu Santo para hablar de Trinidad, por ejemplo. Claro, muy bueno. Es que en realidad mi opinión desde hace mucho tiempo es, tenemos una Biblia, ¿no? Tenemos un canon definido Ujú. y al final de cuentas, si yo digo que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, o soy yo infalible o lo es la iglesia o congregación o la tradición que cuidó estos libros, por ejemplo. Entonces, definitivamente lo más fuerte que tienen ustedes en este sentido es el canon, por lo menos el del Nuevo Testamento, ¿no? Que nosotros al final de cuentas no tenemos el otro. Pero eso me lleva a pensar, o sea, ¿cuál sería la diferencia en sí si yo tengo que reconocer sobre ciertas bases la infabilidad papal? ¿Cuál sería la diferencia de esto a yo mismo reconocer de la palabra de Dios las bases de mi fe, ya que dentro de la palabra se encuentra todo lo que necesito yo para salvarme? Estoy hablando de un sentido filosófico, o sea, pensando y repensando esos asuntos, porque nosotros en el protestantismo no hallamos la manera de ponernos de acuerdo. Mm. Y ustedes, a pesar de que están de acuerdo, yo creo, espero no ofender a nadie, que también se sienten con cierta presión de estar de acuerdo. No es que estén de acuerdo, sino que tienen que estar de acuerdo. Y creo que al final de cuentas en la práctica eso puede llegar a ser muy real. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si yo confío en el Papa, en que está hablando ex cátedra, al final de cuentas estoy confiando en mi propia inteligencia, en mi propia sapiencia, en sabiduría, lo que sea. Y yo al final de cuentas tengo la palabra para confiar en esta y bueno, y hacer todo lo que dice que no hay que hacer, los mandamientos negativos, y hacer todo lo que dice que sí hay que hacer, los positivos. Yo ahorita todavía no encuentro una diferencia en sí, o sea, me Mm. da como igual quedarme acá, ¿no? Sí, hay un tema que me parece que es importante. Me parece que hay tres puntos que hay que entender acá, ¿no? La, nosotros los católicos no nos sentimos presionados. Yo soy totalmente libre. O sea, los dogmas en la Iglesia Católica son determinados, no todo es dogmático, ¿no? Entonces, ciertamente yo me siento con libertad. Y es más, yo no veo ningún dogma que contradiga ni la razón ni contradiga la fe de nadie en cuanto tal, ¿no? Es decir, los dogmas superan nuestra razón, pero no la contradicen. A mí el protestantismo no me convence más allá de mi fe, ¿no? Voy a hablar como filósofo. No me convence porque hay una promesa de parte de Jesucristo que dice que yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Entonces, hay discusión de cuántas denominaciones hay, ¿no? Si hay, por ejemplo, 60.000 denominaciones, si hay 10.000, si hay 100.000, no sé, no importa. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el pueblito donde yo estoy, ya en ese pueblito solo hay 70 iglesias, digamos, no distintas. Y hay un pastor casado con otro hombre, por ejemplo, que se dice cristiano. Después hay una pastora casada con otra mujer. Después hay otra pastora que se dice abortista. Después, en fin, como que uno ve que cada pastor es un papa en su iglesia, ¿no? Cada pastor, uno dice A y otro dice Z, ¿no?
El caso de la Iglesia Católica, la división no es en los principios nuestros son firmes. Ahora, ¿dónde está la división en la Iglesia Católica? Está en la aplicación de esos principios. Por ejemplo, ¿por qué tenemos católicos LGBT? ¿O por qué tenemos católicos modernistas? ¿O por qué tenemos obispos que son masones? Bueno, porque en la aplicación de los principios estas personas no son fieles a los principios. Nosotros podemos agarrar el catecismo y decir está bien, pero cuando una persona me dice el padre tanto me autorizó a abortar, mira, el catecismo condena el aborto, o el derecho canónico, o lo que diga el padre tanto no me importa, es un sacerdote que no es fiel a la Iglesia Católica en cuanto tal, ¿no? Entonces yo al menos veo coherencia en los principios en la Iglesia Católica, cosa que en el protestante uno ve que tiene que, por ejemplo, guiarse más por la conciencia, pero la conciencia también es subjetiva, la conciencia mía no es la tuya y la tuya no es de otra persona, ¿no? Y se pueden contradecir las tres personas teniendo la misma conciencia que le dice tal cosa. Ante todo, yo veo que, por ejemplo, que la promesa de Cristo no se cumpliría cuando Cristo dice, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Lo mismo cuando prometió el Espíritu Santo, ¿no? Que justamente les enviaré el Paráclito que les enseñará todo. ¿Cómo el Espíritu Santo se puede contradecir? ¿Cómo el Espíritu Santo le puede decir A y Z? Es decir, o el Espíritu Santo está mintiendo y por lo tanto no es el Espíritu Santo, o la confusión la creamos nosotros los hombres, ¿no? Entonces, esa sería la principal gran diferencia, que si no hay un magisterio, si no hay un papa infalible, se produce un caos doctrinal. Ese es el primer gran problema que yo veo, ¿no? Porque también en 1 Pedro 1:20 y en 1 Pedro 3:16, en 1 Pedro 3:16 dice que ninguna, digamos, profecía es de interpretación privada, pero después en 1 Pedro 1:20 dice que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, porque en las escrituras hay cosas difíciles de entender, lo dice el mismo Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice eso como diciendo, bueno, hay algunos que interpretan la escritura mal, la interpretan mal y por lo tanto la interpretan para su propia perdición. ¿Quién determina, si no tenemos un magisterio, quién determina quién está interpretando la escritura bien y quién está interpretando la escritura mal? Porque si no un magisterio, entonces directamente yo le digo a muchos que creen en la libre interpretación, ya violan el principio de libre interpretación cuando traducen la Biblia, porque la traducción es una interpretación, o sea, lo que deberían hacer es dedicarse a dar Biblias en griego, o sea, den la Biblia en griego sin interpretarla, sin notas al pie de página y chao. Pero ya cuando la estás traduciendo, ya la estás interpretando, ¿no? Entonces, para mí, el gran problema del protestantismo en general, ¿no? Nosotros tenemos el problema interno de la falta de fidelidad de los principios, pero eso es un problema que la Iglesia lo ha tenido siempre y lo ha resuelto siempre, de alguna manera, ¿no? O sea, siempre ha habido herejes en la Iglesia Católica y siempre ha habido una superación, ¿no? De todo eso. Pero los principios han estado siempre firmes, cuando me refiero a los principios, los dogmas, ¿no? Después, en cambio, en el protestantismo yo lo que veo es el caos doctrinal, que realmente yo no puedo, y además que todo brota de Martín Lutero, que era un sacerdote católico, ¿no? Entonces yo me digo a mí mismo, no puedo creer que por 1517 años el Espíritu Santo haya estado ausente de la Iglesia Católica. En todo caso, el Espíritu Santo estuvo presente en San Francisco de Asís, que él vio el caos moral de la iglesia de su tiempo y buscó cambiar la iglesia desde adentro. Porque en el tiempo de San Francisco de Asís había obispos que se vestían como príncipes, que tenían mujeres, que no eran fieles a los principios. Pero San Francisco dijo, voy a cambiar la iglesia desde adentro, no me voy a separar de ella, ¿no? En cambio, Lutero mismo admitió que con su reforma, eso lo admitió al final de su vida, que con su reforma causó caos doctrinal, porque ya en tiempos de Lutero había habido 10.000 separaciones, no sé si 10.000 es un número ficticio, ¿no? Pero había habido muchas separaciones y todos decían una cosa y otros decían otra, ¿no? Entonces es este el punto principal, ¿no? Si el Espíritu Santo está en la iglesia y si Cristo tiene que estar hasta la consumación de los siglos, tiene que haber un orden en la doctrina. Y no puede haber un orden sin un magisterio, y el magisterio estuvo siempre, inclusive en el Concilio de Jerusalén, que
Los apóstoles que habló Pedro primero, después Santiago, dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea, el Espíritu Santo actúa, pero a través de los apóstoles y a través de sus sucesores, ¿no? Wow. Bueno, tal vez para finalizar, si todavía tengo tiempo, si no, Sí, otro día. sí, Hay, tenemos 10 minutos. ok. Hay, hay varios temas, porque el otro día usted subió a una persona que habló de que es decir, que Cristo no vino a fundar una iglesia, sino un pueblo, sino a redimir a un pueblo. Ese tema es muy interesante, quizá no nos va a dar tiempo, evidentemente, porque se puede demostrar que no es una iglesia, sino que es un pueblo realmente, siempre ha sido un pueblo, no son dos pueblos, sino uno. Pero fuera de ello, los católicos creen, es decir, los católicos tienen fe en que su decisión es correcta o realmente su decisión es correcta y por eso tienen fe. No sé si me di a entender. Es decir, o es de facto o es, o es por antonomasia, básicamente, ¿no? O sea que la decisión del Papa es correcta, ¿a eso te refieres? O sea que tenemos fe. Un católico tiene fe en todo lo que enseña la Iglesia Católica, me refiero a ex cátedra, como usted lo dijo, etcétera. Tiene fe porque esto que enseñan es correcto o porque es correcto esa persona tiene fe. Me refiero al llamado, me refiero al Espíritu Santo Sí, involucrado en la ecuación, ¿no? sí, yo creo que, digamos, las escrituras y y la tradición están protegidas en la iglesia. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que Cristo podría haber decidido dejarnos solamente la escritura y dejarnos solamente la tradición, pero Cristo, como sabía que iba a estar todo este caos doctrinal, Cristo dijo, les voy a dejar un magisterio, ¿no? Entonces, obviamente que la fe es un don, la fe es un don que lo da Dios a quien quiere, como dice San Pablo, nadie puede decir maldito sea Jesús o bendito sea Jesús. Sí, o sea, cuando uno dice bendito sea Jesús es porque el Espíritu lo guía, a eso lo dice San Pablo, ¿no? La fe es un don, pero ciertamente que la fe es un don que Cristo la da, nos lo da a cada uno de nosotros, ¿no? Y Cristo dejó una iglesia para que ese don sea protegido. Más que nada es eso, ¿no? Por ejemplo, esta falsa dicotomía, bueno, ¿qué es más importante, Cristo o la iglesia? Estamos de acuerdo que Cristo es lo más importante. A un hermano separado protestante que me dice Cristo es más importante que la iglesia. Eso yo lo aplaudo. O sea, Cristo es más importante que la iglesia porque es Dios, ¿no? Ahora, yo siempre la analogía que les pongo es la siguiente. Supongamos que yo estoy con mi papá y le digo, papá, te quiero mucho, pero no te voy a obedecer. O sea, te quiero mucho, pero digamos, voy a hacer lo que yo quiera. Mi papá me va a decir, perfecto, soy tu padre, pero no me estás obedeciendo. En realidad estás haciendo lo que tú quieras, ¿no? Si Cristo quiso fundar una iglesia, que justamente eso es lo que sostenemos los católicos, ¿no? Si Cristo quiso fundar una iglesia y Cristo quiso que le obedezcamos a esa iglesia, porque justamente ahí Cristo le dice a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Si Pedro fue el primer papa, los apóstoles fueron los primeros obispos, Cristo le estaba diciendo al primer papa y a los primeros obispos, los tienen que escuchar a ustedes, porque escuchándolos a ustedes me están escuchando a mí, ¿no? Y después, bueno, en concreto, los sucesores de Pedro, primero que está probado que Pedro, según la escritura, ¿no? Aunque no dice que fue obispo de Roma, no lo dice así, estuvo en Antioquía antes, eso yo lo reconozco, pero está probado que Pedro estuvo en Roma y que murió allí. Al menos la tradición, uno puede ver, por ejemplo, la tumba de Pedro, inclusive hoy en día, que muchos discuten, ¿no? Muchos discuten si es la tumba, si no es la tumba. Lo concreto es que hay bastantes estudios serios, ¿no? Entre ellos el de la Guarducci, que afirman que esa es la tumba y que ahí murió Pedro, ¿no? Pero fuera de ese tema, está el caso del Papa Clemente, en la carta de 1 Clemente 44, creo que es, no sé si mi memoria no me falla, donde cuando estando el apóstol San Juan vivo, San Juan estaba vivo, ¿no?
¿quién puso en orden a los corintios con un problema doctrinal que tenían entre los presbíteros, el obispo, los laicos? Bueno, fue el obispo de Roma, el Papa Clemente. Lo mismo, por ejemplo, el caso en el año 150 aproximadamente, cuando había una discusión sobre el tema de la Pascua con los obispos del África, el obispo de Roma amenazó a los obispos del África con excomulgarlos. Y justamente ahí San Ireneo le pidió que no los excomulgara, ¿no? O sea, es como que ahí se veía la autoridad de los obispos de Roma en aquel tiempo. Y el mismo San Cipriano, en el de Unitate Ecclesiae, habla de quien se separa de la iglesia, se separa de la cátedra de Pedro, digamos que se separa del mismo Jesucristo, lo dice el mismo San Cipriano. Entonces, dicho todo esto como para un poco concluir mi idea, ¿no? La idea que te acababa de decir recién, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo, no por capricho, sino porque cuando uno al menos analiza los santos padres, es cierto que en los santos padres, los discípulos de los apóstoles, ¿no? Es cierto que hay divergencias en algunas cosas, ¿no? Pero sin embargo los papas de los primeros siglos tenían cierta autoridad, digamos, ¿no? Y lo mismo, si vamos al caso, el mismo Pedro tenía autoridad por todo lo que menciona la Escritura, ¿no? Tenía autoridad sobre el colegio apostólico. Dicho todo esto, yo pienso que más bien dicho, respondiendo a tu pregunta, yo tengo fe en la escritura y en la tradición, interpretadas por el magisterio de la Iglesia porque así lo quiso Cristo. Si Cristo hubiese decidido de manera distinta, bueno, en fin, pero Cristo fue el que quiso fundar la Iglesia, ¿no? Muy bien, bueno, excelente. Sé que hay más personas esperando, así que yo agradezco el tiempo realmente. Eh, Estuvo interesante. Al final de cuentas, también creo que es importante saber alguna información de primera mano, ¿no? No especularla tanto. Me quedé con el sabor de boca que, pues, que los protestantes no tenemos el Espíritu Santo ni la fe prácticamente por ahí. Pero bueno, doy paso a la siguiente persona y gracias y mil disculpas nuevamente por lo anterior. Y bueno, bendiciones. Yo sí felicito algo realmente. Lo veo una persona diferente. Me parece que la lucha que tiene está eh, nítida. Lamento por ahí que algunos católicos lo estén criticando, según escuché. Es increíble, la verdad, ya es un tema de fanatismo básicamente, pero yo sí aplaudo la lucha pro vida, pro diseño, también sé que es así. Y bueno, por ahí también la sinceridad de algunas cuestiones que quizá otras personas no se atreven a mencionar cuando son realidades que no tiene sentido negar y que yo como protestante tampoco puedo criticar duramente porque pues tampoco es que estemos inmaculados de este lado, ¿no? O sea, evidentemente es así y que Dios nos ayude. Gracias por el tiempo, sacerdote. Y bueno, de pronto nos vemos en otra ocasión si Dios así lo permite. Si Dios así lo permite, así será, ¿no? Y yo creo que mi amigo Horacio Justo, que somos amigos, hemos hablado, ¿no? Y la verdad que yo estoy de acuerdo con él, aunque me mantengo católico porque pienso que esa es la iglesia fundada por Jesucristo, pero pienso que los protestantes y los católicos, me refiero a los protestantes conservadores, ¿no? Nos podemos unir en causas comunes, ¿no? Como te dije la vez pasada, podemos pelear juntos por ejemplo, acá estaba en su momento Kamala Harris, no, perdón, estaba Biden, católico, y estaba Trump, protestante. Bueno, a mí no me gustaban ninguno de los dos, pero yo le dije a los católicos, mejor Trump, porque, digamos, tiene más principios católicos que Biden, que se dice católico, ¿no? Aunque bueno, ahora Trump medio que claudicó en algunas cosas porque el tema de las píldoras abortivas está permitiendo el crimen del aborto por ese lado, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, pero en su momento yo dije, por más que Trump sea protestante, este católico es modernista, Biden está a favor del crimen del aborto, está a favor de la perversa ideología del género.
no podemos votar a una persona así por más católico que sea, es más, no es católico, ¿no? Le dije a la gente. Entonces yo pienso que hay ciertas causas en las cuales nos podemos unir. Y Adolfo, yo tengo amigos protestantes. Yo, por ejemplo, me tomo un café con un pastor bautista acá. No soy antiprotestante en cuanto tal, ¿no? Considero el protestantismo un error, sí, pero yo no tengo problema en visitar a mis amigos protestantes, comernos un almuerzo, tomar un café y nos matamos de risa, hablamos de todos los temas. Yo creo que hay muchos temas para conversar y hay muchos temas comunes, ¿no? A mí me parece que la apologética estiércol que muchos promueven ha hecho mucho daño. Entonces, podemos estar radicalmente en desacuerdo, pero podemos, digamos, hablar de esos temas con educación, como lo hicimos hoy, ¿no? Y te vuelvo a agradecer por tu educación porque te juzgué mal también al inicio por los videos que había visto. Y sin embargo, hoy me di cuenta que, bueno, que podemos hablar bien y que podemos tener buenas conversaciones, así que te lo agradezco. No, es una locura total con el tiempo que lleva editar un video. Sí, Yo sinceramente digo que es una locura total estar haciendo esa clase de cuestiones. La apologética realmente se ha ido por un camino desagradable, totalmente ineficiente, creo yo. Y por otro lado, claro, yo estoy en el protestantismo, pero mi canal empezó a crecer un poco. Cuando avisé que guardo Shabbat, se me suscribieron un montón de gente, me dejaron de seguir. Luego claro. empecé a guardar las fiestas y me dejaron de seguir. Me empezaron a seguir unos raíces hebreas y bueno, lamentablemente no estoy de acuerdo con el tema de la circuncisión de la carne. Ya por ahí hice algún trabajito respecto al tema para ver si sí o no. Otra vez me quedé sin gente. O sea, esto es una lucha constante. Y cuando hablo de temas católicos, sin duda alguna soy anticatólico en las doctrinas. Y yo lo que critico mucho y que no soy el único, incluso he escuchado católicos criticando eso, es el tema de la imagen o de una imagen que ya la toman casi como si fuera Dios. O sea, entiendo la veneración. Yo venero a María, a Miriam, la Madre de Jesús, yo la venero, la amo y la respeto, que básicamente esa es la definición epistemológica de la palabra venerar. Pero ya la imagen, ya que llora sangre, ya cuestiones, eso yo lo he criticado muchísimo, pero lamentablemente en las mentes humanas, y yo creo que nos pasa a todos, hay ese sesgo. Si no está de acuerdo conmigo en todo, es mi enemigo. Eso es lo que creemos muchas veces. Y entonces me gusta mucho esa separación que hay entre doctrina y al final de cuentas enfoques comunes que podamos tener, porque eso indica mucha madurez. Entonces, yo no soy agradable a católicos ni a protestantes ahorita, pero sí lucho por ser agradable a Dios. O sea, no soy un judaizante porque yo no guardo Shabbat para salvación ni negando a Cristo. No guardo las fiestas con sacrificios de animales, sino como conmemoraciones. Digo, hay mucha gente que celebra Navidad. ¿Por qué yo no voy a celebrar las fiestas de Dios conmemorando ese momento, que algunas están en sentido escatológico también? Entonces, por ahí el enfoque evidentemente es diferente, pero sí se me ha etiquetado mucho en ese sentido, pero confío en Dios que le sirvo, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, lo que usted dice es de que un protestante que sirva a Dios conforme a la palabra del Señor, básicamente también es un católico de la Iglesia Universal, por decirlo así, en algún sentido. Eso es lo que entiendo. O sea, Sí, yo no digo básicamente, exactamente eso. no. Digo que, por ejemplo, un protestante de buena voluntad está equivocado. Sin embargo, Dios toma en cuenta que tiene ignorancia invencible en cuanto a algunas cosas y bueno, esa ignorancia invencible, digamos, es la Iglesia Católica, Jesucristo a través de la Iglesia Católica quien podría llegar a salvarlo, pero por su ignorancia invencible, ¿no? El protestante que duda de que su iglesia es falsa y no busca la verdad, ese no se puede salvar, ¿no? Es un poco lo que enseña la iglesia.
Y las imágenes, bueno, yo tampoco las adoro, yo también las venero, lo mismo que una persona tiene una foto en el celular, bueno, las imágenes se veneran pero no se adoran. Eso es un tema como para conversarlo largamente, ¿no? Pero yo también, podríamos decir, considero la Iglesia Católica la verdadera y considero el protestantismo un error, pero rescato de los protestantes una cosa que me parece importante, ¿no? Y esto lo rescaté siempre. Y es el hecho de que si bien acá en Estados Unidos fueron jueces católicos en su mayoría quien derogaron la ley del aborto, quien quitaron la ley del aborto a nivel federal, fue gracias sobre todo a hermanos separados, hermanos protestantes, que realmente armaron una lucha pro vida muy grande y una lucha contra la ideología del género. Yo admito, por ejemplo, las cosas buenas que tienen nuestros hermanos protestantes y son cosas comunes, ¿no? Aunque me declaro católico y considero que la verdad está en la Iglesia Católica y considero el protestantismo un error, sin embargo, en las causas comunes nos podemos unir, ¿no? Y podemos tener una cierta amistad como yo tengo con un pastor bautista, con un pastor metodista. Ahora después hay veces que nos sentamos a hablar temas comunes y hay veces que discutimos temas que estamos en desacuerdo, ¿no? Pero siempre terminamos con un abrazo y terminamos siempre con respeto, ¿no? Ese es el asunto. Pero Adolfo, este espacio está abierto, así que me gustó mucho nuestra conversación y que Dios te bendiga y cualquier cosa, aquí estoy. Cuando quieras venir, quieras seguir conversando temas comunes o temas no comunes, acá estamos. El tema abierto que puede quedar para en algún momento sería Dios fundó o Cristo Dios, porque es Dios, una iglesia, ¿cuándo la fundó? ¿O realmente vino a redimir un pueblo? Y yo creo que ese tema es súper interesante. Conozco algo del tema, no soy el experto, pero sí conozco algo del tema. Y bueno, Con quedamos, mucho no gusto. sé, abiertos. Sí, sí, la próxima vez que entres conversamos ese tema, con muchísimo gusto. Pero ya vamos 45 minutos, así que te mando un abrazo grande, Adolfo, y bueno, saludos a tus hermanos guatemaltecos, que siempre los quiero mucho y son muy queridos para mí. Tengo varios en mi parroquia. Bendiciones a ustedes, sacerdote. Gracias. Chao, chao, Dios te bendiga. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.